Sabes, a veces me siento sola en el silencio de mi sala de estar, después de que los niños se han ido a la cama y me pregunto cómo todo se desmoronó tan completamente. Soy Esmeralda. 34 ahora, pero en ese entonces, cuando todo empezó a desmoronarse, me sentía mucho mayor. Traicionada, sí, pero más que eso vacía por el tipo de arrepentimiento que se filtra en tus huesos y nunca se va del todo. Había construido una vida con Dan, nuestros 4 hermosos hijos, y en una verdad oculta, todo se agrietó. Nuestras niñas de 10, 7, 5 y nuestro pequeño niño de solo 7 meses en ese momento. Ellos eran mi todo, la razón por la que me aferré a través de las discusiones, las noches tardías, el agotamiento de la maternidad. Pero mirando hacia atrás, no entendía entonces cuán frágil es realmente una familia. Como las elecciones de una persona pueden ondular y ahogar a todos los demás, si pudiera volver atrás, le susurraría a esa yo más joven: protege tu corazón un poco más, pero no lo cierres por completo. Porque el dolor no era solo la infidelidad, era ver a mis hijos navegar un mundo que de repente no tenía sentido. Preguntaban cosas como: ¿por qué papá no vive aquí anymore? Y yo forzaba una sonrisa, diciendo algo sobre decisiones de adultos, mientras mis entrañas se retorcían. Ese fue el momento en que algo se rompió silenciosamente dentro de nuestra familia, la confianza, la inocencia. Me arrepentí de no ver las señales antes. De no exigir más de Dan cuando la distancia creció. El amor por mis hijos me mantenía en pie, pero el miedo a perderlos, incluso parcialmente. En esta nueva realidad, me perseguía todas las noches. ¿Qué significa ser madre cuando alguien más intenta meterse en tus zapatos? Esa es la pregunta moral que me mantenía despierta, mirando al techo. Intenté mantenerme civil, por su bien, pero por dentro estaba furiosa contra la injusticia. El arrepentimiento se acumulaba sobre arrepentimiento. ¿Debería haber luchado más por el matrimonio? ¿Haberme ido antes? El amor que aún sentía por Dan, enterrado bajo capas de dolor. Lo hacía todo tan confuso. Y el miedo. Oh, el miedo a que mis hijos fueran arrastrados a un tira y afloja. A que sintieran que tenían que elegir lados. No eran explosiones dramáticas, era la erosión silenciosa de lo que una vez tuvimos. Pensé que conocía el dolor de las luchas cotidianas, facturas acumulándose, el bebé con dientes saliendo en noches interminables. Las niñas mayores necesitando ayuda con la tarea, mientras yo manejaba la cena. Pero esto era diferente. Este era el tipo de dolor que te hace cuestionar cada sacrificio que has hecho. Si solo hubiera realizado antes que el tiempo se estaba agotando en nuestra familia tal como la conocíamos. Esa decisión de mantenerme calmada, de comparentar sin veneno, me siguió por años, una mezcla de orgullo y tristeza. Nuestra vida antes de la tormenta no era perfecta, pero era nuestra. Dan y yo nos conocimos jóvenes, construimos un hogar, en un barrio modesto, donde los niños podían jugar afuera hasta el anochecer. Él trabajaba largas horas en su empleo, proveyendo para nosotros, y yo manejaba la casa, los horarios. El ciclo interminable de carreras escolares y citas médicas. Nuestras niñas estaban llenas de vida, la mayor, Sofía, con su sabiduría, tranquila más allá de sus años. Mía, la de 7 años como un petardo que desafiaba todo. La pequeña Isabella, de 5 y tan sensible, siempre necesitando abrazos extras. Y luego nuestro bebé, Mateo, cuyos smiles podían iluminar los días más oscuros. Vertí mi amor en ellos, protectora como un escudo. Intentando mantener al mundo de magullar sus corazones demasiado pronto. Pero el matrimonio tiene sus sombras. Dan y yo nos alejamos, pequeñas discusiones sobre dinero, sus noches tardías, en el trabajo que atribuye al estrés. Sentí la tensión, la distancia emocional, pero seguí adelante por los niños. El arrepentimiento me golpea ahora, pensando cómo ignoré esas banderas rojas. Cómo me convencí de que era solo una fase. El amor me cegó, o quizás fue el miedo a empezar de nuevo sola con 4 pequeños. El dilema moral siempre estaba allí, quedarme y luchar por la familia, o admitir la derrota y arriesgar romper su mundo. Mientras el divorcio se cernía. Me enfocé en los límites. No hablaría mal de Dan. Los niños merecían amar a su padre, sin culpa. Se ajustaron a su manera, Sofía se volvió más retraída, Mía actuó en la escuela, Isabella se aferraba a mí, y Mateo, bendito sea, era demasiado joven para entender, pero sentía la tensión. Volvían de visitas con Dan, contando historias que rompían mi corazón. La amiga de papá dijo que eres mala, mamá. Esa amiga era Kennedy.
de 23 y ya insertándose como si perteneciera. Kennedy no era solo la otra mujer. Era una tormenta de inseguridad envuelta en juventud. Tenía su hijo, un niño de 1 año, que era inocente en todo esto, un símbolo de lo que Dan me había ocultado por tanto tiempo. No la odiaba al principio, lástima, quizás, por involucrarse con un hombre casado. Pero mientras acechaba mis redes sociales, hacía comentarios sarcásticos a través de los niños. Se acumulaba. Los llamaba nuestros niños, como si dar a luz al hijo de Dan le diera derechos sobre los míos. La frustración hervía, pero la contuve por el bien de los niños. Comparentar con Dan era civil en la superficie. Nos mandábamos mensajes sobre horarios, entregas sin mucho alboroto. Era evitado de conflictos, siempre lo había sido un pasivo cuando las cosas se ponían tensas, defendiéndola en lugar de establecer líneas. Solo está tratando de ayudar, decía. Ajeno a la provocación. El estado emocional en el que estaba traicionada. Protectora, intentando ser madura, chocaba con su inmadurez. Ella quería autoridad, respeto que no se había ganado, y me irritaba. Los niños reportaban todo, sus risas falsas, sus intentos de ser su mamá baunas. No les gustaba. Preferían estar conmigo, donde las cosas se sentían normales. Esa lealtad me calentaba, pero también me asustaba, y si esto los dividía para siempre. El arrepentimiento por no protegerlos mejor me roía. El amor por ellos alimentaba mi restricción, pero el miedo a la pérdida crecía con cada exceso. Luego vino la escalada, lenta al principio. Incomodidad emocional en el aire durante los intercambios. La forma en que Kennedy se paraba demasiado, cerca de Dan, cadera afuera, restregándolo. La tensión en la relación se profundizaba mientras Dan lo permitía. Sin intervenir. La presión moral montaba, como les enseño a mis hijos respeto cuando ella lo demanda sin dar ninguno. Pero, eso no era la parte más dura. El dolor real era ver a mi más joven, Isabella, navegar esta confusión. Estaba callada, molesta durante una entrega. Callada, molesta durante una entrega. Se aferró a mi pierna más tiempo de lo útil, con los ojos bajos, sin querer soltar. Me arrodillé, le susurré que todo estaría bien. Que la vería pronto. Dan estaba a unos pasos con Kennedy, quien ya sostenía a su hijo de 1 año en la cadera como si fuera un trofeo. El bebé balbuceaba inocentemente, ajeno a la tensión tan densa que se podía ahogar en ella. Kennedy se inclinó hacia Isabella con voz demasiado alegre, demasiado forzada. Hola, cariño. Salúdame a mí también. Isabella se quedó helada. Luego negó lentamente con la cabeza. No, gracias. Pequeño, educado, pero firme. Fue entonces cuando Kennedy extendió la mano rápida, posesiva, y agarró la muñeca de Isabella para acercarla. Vamos. No seas grosera. Saluda como se debe. El tiempo se ralentizó. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. El fuego, Trini, en mi sangre rugió, pero conté hasta 3 en mi cabeza, como siempre hago cuando la ira quiere tomar el control. Dan solo se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, procesando demasiado lento. Antes de que pudiera moverse, di un paso adelante, separé con suavidad pero firmeza los dedos de Kennedy del brazo de mi hija. Luego le di una cachetada en la mano, lo suficientemente fuerte para que doliera, no lo suficiente para dejar moretón. El sonido resonó en el estacionamiento silencioso como un plato caído. Nunca más agarres a mi hija así, dije, voz baja, firme. Como se habla cuando está sosteniendo todo junto por hilos. Isabella corrió detrás de mí, cara enterrada en mi camisa. Los ojos de Kennedy se abrieron, luego se entrecerraron. Se frotó la mano dramáticamente. Ella necesita respetarme. Voy a estar en sus vidas para siempre ahora. Dan y yo estamos construyendo una familia. Lo miré a Dan entonces, realmente lo miré. Esperando que dijera algo, cualquier cosa. Cambió. El peso de pie, miró a Kennedy, luego a mí. Nada, solo ese silencio pasivo que había llegado a odiar. Me volví hacia ella. Solo porque tuviste un bebé de Dan no te hace su madre. No te hace su mamá baunas. No los hace nuestros niños. Ellos vinieron de mí y de él. De un hogar que construimos juntos durante años. No puedes reescribir eso. Respeta ese límite, o no tendremos entregas pacíficas nunca más. Su labio tembló, ira, dolor, quizás vergüenza. Me pegaste. Quité tu mano de mi hija. Hay una diferencia. Dan finalmente habló en voz baja. Ella solo estaba intentando, no, lo corté. No defiendas esto. No hoy.
Le puse el cinturón a Isabella en el asiento de auto de Dan. Le besé la frente. Le dije que la amaba. Ella susurró, no me gusta cuando me toca, mami. Mi garganta se cerró. Asentí, no pude hablar por un segundo. Luego me alejé, piernas temblando, entré a mi auto y manejé antes de que llegaran las lágrimas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, las niñas mayores preguntando por qué Isabella estaba más pegajosa, me senté en el sofá, con una copa de vino que realmente no quería. Mi teléfono vibró. Dan, hoy la hiciste sentir muy mal consigo misma. Solo estaba intentando crear una familia feliz para todos los niños. ¿Por qué tienes que hacer todo tan difícil? Miré el mensaje por mucho tiempo. Una parte de mí quería responder con cada verdad fea que había tragado por meses. En cambio escribí, agarró a nuestra hija, después de que ella dijo no. Eso no es intentar crear nada feliz. Eso es cruzar una línea. Ponle límites, Dan. Por una vez, no respondió esa noche. El arrepentimiento se asentó más pesado después de eso. No solo por la cachetada, aunque la repetí 100 veces. Preguntándome si fui demasiado lejos, sino por todo lo que llevó allí. Por no verla. Debilidad de Dan antes. Por creer que el amor y el tiempo arreglarían lo que ya estaba roto. Por pensar que el comperantín podía quedarse limpio cuando alguien estaba decidida a borrar cada línea. Los niños seguían reportando cosas. Sofía me dijo que Kennedy había dicho. Frente a ellos, tu mamá solo está celosa porque le di a tu papá el hijo que siempre quiso. Me agregó, sonríe raro cuando lo dice, como si fuera gracioso. Isabella no repetía las palabras, pero dibujaba imágenes de nuestra vieja familia y yo, Dan. Los 4 niños, sin personas extras. Mateo. Era demasiado pequeño para hablar, pero se quejaba, y me alcanzaba en cuanto veía la cara de Kennedy. Discipliné a Isabella en privado esa tarde. La senté en mi regazo, le expliqué suavemente, bebé, Kennedy no es tu mami. Nunca lo será, pero incluso cuando no nos gusta a alguien, intentamos ser educados. Usamos palabras. No manos ni silencio para herir. ¿Está bien? Asintió, con lágrimas en los ojos. Pero ella me agarró primero. La abracé fuerte, lo sé, y mami lo manejó. Tú no hiciste nada malo diciendo no. Ese era el peso moral que cargaba, enseñarles respeto, mientras las protegía de alguien que lo exigía sin ganárselo. ¿Cómo explicas límites a niños cuando los adultos siguen rompiéndolos? Pasaron semanas en un silencio incómodo. Las entregas se volvieron más frías, menos palabras, entregas más rápidas. Dan empezó a venir solo a veces. Diciendo que Kennedy estaba ocupada, no pregunté por qué. No quería saber si era por mí o porque las cosas también se estaban rompiendo de su lado, pero el daño ya se estaba extendiendo. Sofía empezó a tener pesadillas sobre perder a mami. La maestra de Mía llamó por sus arrebatos con compañeros. Isabella no dormía sin la luz encendida. Mateo lloraba cada vez que salíamos de casa. Para visitas. Me sentía como si les estuviera fallando, aunque lo intentaba tanto para mantener las cosas estables. Si pudiera volver atrás, habría puesto líneas más firmes antes. Le habría dicho a Dan, meses antes de que saliera lo de la Fer. Si alguna vez traes a alguien más alrededor de nuestros hijos. Vienen con reglas, claras, pero la retrospectiva es cruel así. Te muestra cada oportunidad perdida de proteger lo que más importaba. Esa entrega no fue el final. Fue el comienzo de algo más silencioso y triste. La lenta realización de que algunas heridas no sanan limpias. Dejan cicatrices. Y el tejido cicatricial cambia como se mueve todo después. Pero eso no. Era todavía la parte más dura. El corte más profundo vino después, en un momento tan ordinario que casi no registró hasta que fue demasiado tarde. En un momento tan ordinario que casi no registró hasta que fue demasiado tarde. Era un sábado de recogida, una de esas tardes grises donde el cielo parece contener la respiración. Las niñas mayores tenían práctica de fútbol. Así que, solo Isabella y Mateo volvían de la casa de Dan. Llegué al lugar habitual afuera de su complejo de apartamentos, motor en marcha, lista para el intercambio rápido que habíamos perfeccionado durante meses de distancia cuidadosa. Dan salió primero, llevando a Mateo en su asiento de auto. El bebé se quejaba un poco dientes de nuevo, pobrecito. Dan se veía cansado, ojos sombreados, pero logró un pequeño asentimiento al verme. Sin Kennedy esta vez. Un alivio me recorrió. Pequeño pero real.
Luego apareció ella detrás de él, empujando un cochecito con su hijo adentro. No debía estar allí, habíamos acordado nada de extras en las entregas, a menos que fuera una emergencia. Pero ahí estaba. Sonriendo esa sonrisa demasiado amplia, cabello perfecto, como si se hubiera vestido para una audiencia. Dan me entregó el asiento de Mateo. Comió hace una hora. Debería estar bien hasta la hora de dormir. Palabras rutinarias. Palabras seguras. Kennedy se acercó más, ruedas del cochecito clicando en el pavimento. Hola, Isabella, dijo. Voz empalagosa. Isabella, ya abrochada. En el asiento trasero de mi auto, presionó la cara contra la ventana, pero no saludó. Kennedy se agachó al nivel del cochecito. Luego me miró. Traje algo para las niñas, pequeños regalos, solo para mostrar que me importan. Sacó una pequeña bolsa de regalo, papel tisú rosa asomando. Mi estómago se apretó. Los regalos no eran el problema. El momento, la inserción. La reclamación implícita lo eran. Aprecio el gesto, dije con cuidado, pero hablamos de esto. Nada de sorpresas en las entregas. Los confunde. La sonrisa de Kennedy no flaqueó. No es una sorpresa, si viene de su familia. Todos somos familia ahora, ¿verdad, Dan? Dan se frotó la nuca. Ken, quizás no hoy. Ella lo ignoró, extendió la bolsa hacia la ventana abierta de Isabella. Toma. Cariño. Son libros para colorear y unos marcadores con glitter. Tus favoritos, ¿verdad? Isabella me miró, ojos grandes, incierta. Negué una vez no. Se volvió hacia Kennedy. No. Gracias. La expresión de Kennedy titubeó, dolor destellando antes de que algo más duro tomara su lugar. ¿Por qué no? Los elegí especialmente porque, dijo Isabella, voz pequeña pero clara, tú no eres mi familia. Mami sí, y papi. A veces. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ondas por todas partes. Dan hizo una mueca. Kennedy se enderezó lentamente. Bolsa aún extendida como un desafío hablé antes de que el silencio se estirara demasiado. Kennedy, gracias, pero no. Por favor, respeta eso. Ella rió entonces, no la risa falsa de siempre, sino un sonido corto, amargo, respeto. He sido nada más que amable. Le di a tu ex esposo un hijo. Una familia real. Y tú sigues tratándome como la enemiga. Dan finalmente intervino, voz baja. Ken, entremos. No, espetó ella necesita oír esto. Tus hijos van a tener que acostumbrarse a mí. No me voy a ninguna parte. Tengo tanto derecho, no tienes derecho, dije. Calmada pero definitiva, a imponerte a mis hijos. Tienes, a tu hijo, quiérelo, ámalo. Sé su madre, pero los míos, tienen a mí, siempre me han tenido. Y seguirán teniéndome, no importa quién más entre en escena. Me miró, ojos vidriosos. Por un segundo vi algo real, dolor, inseguridad. El dolor crudo de querer pertenecer a algún lugar donde no la habían invitado. Luego se endureció de nuevo. Bien, dijo. Pero algún día verán quién se quedó de verdad. Giró el cochecito bruscamente. Y se alejó. Dan me miró, casi disculpándose. Lo siento. Ella está pasando por mucho. No respondí. Solo tomé el asiento de Mateo, besé su cabecita suave. Ayudé a Isabella a salir del auto para que abrazara a su papá de despedida. Lo hizo rápido, sin demorarse. Mientras manejaba a casa, las niñas atrás estaban calladas. Isabella finalmente habló. Mami, dije algo malo. No, bebé, le dije. Dijiste algo verdadero. Y a veces la verdad lastima a la gente. Pero protegiste tu corazón. Eso está bien. Esa noche lloré en la ducha, agua caliente mezclándose con lágrimas porque el corte más profundo no fue la pelea. Fue darme cuenta de que Dan había elegido la pasividad antes que proteger a nuestros hijos de esta confusión continua. Fue ver cómo mis hijas aprendían, demasiado jóvenes, que el amor a veces viene con condiciones y competencia. Fue el colapso silencioso de la esperanza de que las cosas pudieran volver a sentirse normales. El arrepentimiento me envolvió como una segunda piel. Me arrepentí de no haber terminado las cosas de forma más limpia antes. Me arrepentí de cada vez que me quedé callada para mantener la paz. Sobre todo, me arrepentí de que mis hijos tuvieran que presenciar adultos comportándose como niños exigentes, inseguros, sin límites. Pero en ese sábado ordinario, algo cambió. No dramáticamente, solo un pequeño clic interno. Dejé de esperar que Dan madurara. Dejé de esperar que Kennedy se retirara por sí sola.
Empecé a documentar cada exceso, cada comentario inapropiado relatado por los niños. Hablé con mi abogado sobre modificar el acuerdo de custodias más estructura. Reglas más claras sobre terceros. No era venganza. Era protección. Silenciosa. Constante protección maternal. El amor que sentía por mis hijos ardía más brillante que la ira. El miedo a perder pedazos de ellos se desvaneció mientras reclamaba mi rol no como la ex amargada, sino como su constante. Su lugar seguro aún. Había días duros por delante. Aún mensajes de Dan culpándome por los estados de ánimo de Kennedy. Aún noches cuando la casa se sentía demasiado silenciosa, sin las 4 vocecitas. Pero seguía adelante, porque eso es lo que hacen las madres. Nos doblamos sin rompernos. Protegemos incluso cuando nos cuesta la paz. Y mirando atrás ahora, con algunos años de distancia de ese estacionamiento, entiendo, la verdadera pérdida no fue el matrimonio. Fue la ilusión de que la familia es irrompible. Pero la verdadera ganancia, aprender que, incluso cuando se fractura, el amor real. Constante puede sostener las piezas juntas en una nueva forma. Si alguna vez has estado en un momento como ese, preguntándote si hablar o callar por el bien de la paz, que habrías elegido, sabiendo lo que vino después, han pasado años desde ese sábado gris y las cicatrices se han suavizado. Pero nunca desaparecen por completo. Soy mayor ahora, más sabia en las formas en que el dolor te enseña a ser. Los niños están creciendo, Sofía es adolescente, llena de preguntas sobre amor y confianza. Mia sigue siendo la chispa, canalizando su energía en deportes. Isabella ha florecido en una niña pensativa que dibuja historias de mujeres fuertes. Y Mateo, mi pequeño hombre, está empezando la escuela, su risa un recordatorio de inocencia reclamada. Dan y yo, bueno, somos extraños civiles ahora. Unidos por historia compartida e hijos compartidos. Kennedy sigue allí, pero sus bordes se han embotado con el tiempo. O quizás los míos. Es difícil decir mirando atrás, esa segunda confrontación no fue el clímax que pensé. No, el verdadero colapso emocional vino más silencioso, meses después. En el ritmo mundano de la vida diaria. Fue durante una sesión de mediación familiar que sugirieron nuestros abogados supuestamente paralizar las arrugas en nuestro plan de custodia. Nos sentamos en una oficina neutral, paredes beige, plantas falsas, el tipo de lugar que huele a café rancio y compromiso forzado. Dan estaba allí, jugueteando con su teléfono. Kennedy insistió en venir, sentada junto a él como una sombra. Yo estaba sola, notas en mano, lista para discutir horarios y límites. La mediadora, una mujer amable en sus 50. Preguntó sobre el ajuste de los niños. ¿Están bien?, dije, pero ha habido problemas con excesos. Kennedy se inclinó hacia adelante. Si estás hablando de mí, no he hecho nada malo. Amo a esos niños como si fueran míos. La mediadora asintió neutralmente. ¿Y cómo se sienten los niños? Dan se movió. Les gusta. Solo toma tiempo. Saqué mi diario en páginas de notas de los reportes inocentes de los niños. Sofía dijo, ¿qué le dijiste? Que yo estaba aferrada al pasado. Mia te oyó llamándome amargada. Isabella no quiere abrazos tuyos porque se sienten raros. Mateo llora cuando intentas cargarlo. La cara de Kennedy se sonrojó. Están exagerando. Los niños hacen eso. No, dije suavemente. Están siendo honestos. Y les duele. La habitación se quedó quieta. Dan miró sus manos. La mediadora pidió a Kennedy explicar su rol. Soy la madrastra, dijo. Merezco respeto. Mamá Baunas, corregí gentilmente, el respeto se gana. No se exige, especialmente de niños que lloran su familia. Empezó a argumentar, pero la mediadora levantó una mano. Hablamos por 1 hora sobre límites, sobre no hablar mal, sobre dejar que los niños lideren. Kennedy lloró en un punto. Admitiendo su inseguridad, solo quiero ser parte de algo real. Dan tiene toda esta vida antes de mí, y me siento como una forastera. Por primera vez, sentí un pinchazo de simpatía. No perdón, pero comprensión. Era joven. Lanzada a la maternidad y un lío mezclado que no había anticipado. Lo entiendo, le dije, pero forzarlo lo empeora. Delse espacio. Sé amable sin expectativas. Dan finalmente habló. Debería haber puesto mejores reglas desde el principio. Lo siento, Esm. Era la disculpa que había esperado. Pero cayó hueca demasiado tarde para arreglar lo roto. Esa sesión fue nuestro punto medio de falsa esperanza.
acuerdos firmados, promesas hechas. Por unas semanas, las cosas mejoraron, entregas más suaves, sin regalos, sin agarres. Los niños reportaron menos momentos incómodos. Me atreví a esperar que hubiéramos doblado la esquina. Pero la esperanza es frágil. El colapso silencioso vino cuando Sofía volvió a casa de una visita de fin de semana. Ojos rojos. Kennedy dijo que somos su familia ahora. ¿Qué deberíamos llamarla mamá K? Mi corazón se hundió. ¿Qué dijo papi? Nada. Solo cambió el tema de eso. Fue el golpe más profundo. No un grito, no una pelea, sino la realización de que la pasividad de Dan era una elección. No impondría límites porque era más fácil dejar que Kennedy liderara. El dilema moral me golpeó fuerte: seguir empujando por cambio o aceptar que algunas cosas no podía controlar. Elegí protección sobre paz, presente para custodia completa de decisiones respecto a terceros. No fue dramático, fechas de corte, affidavits, reportes de psicólogo infantil. Los niños testificaron en entrevistas gentiles: amamos a papi, pero Kennedy nos hace sentir raros. El juez falló a mi favor: visitas supervisadas y Kennedy estaba presente, sin noches, hasta que los niños estuvieran cómodos. Dan estuvo furioso al principio, mandó textos con acusaciones de rencor. Kennedy se silenció en redes sociales, pero con el tiempo, se asentó. Dan empezó a aparecer solo más. Kennedy se retiró. Se enfocó en su propio hijo. Los niños respiraron más fácil. El arrepentimiento persiste, sin embargo, por el matrimonio que falló, por el dolor que mis hijos soportaron, por momentos en que perdí la calma. Pero el amor fiero, maternal, nos sacó adelante. El miedo a la pérdida me enseñó a aferrarme más fuerte a lo que importa. Y la esperanza silenciosa está en lo cotidiano: cenas familiares, cuentos antes de dormir, verlos crecer resilientes. La vida después del divorcio no es un cuento de hadas. Es desordenada, real, sin finales perfectos. Pero es nuestra. Hemos reconstruido pieza por pieza. Si fueras yo, enfrentando esa inseguridad en los ojos de alguien más, sabiendo que los corazones de tus hijos estaban en juego, habrías extendido más gracia o dibujado la línea antes. El tiempo tiene una forma de sanar, o al menos de adormecer, los bordes afilados del arrepentimiento. Estos días, miro a mis hijos y veo no solo el dolor que cargaron, sino la fuerza que ganaron. Sofía, ahora de 14, habla abiertamente sobre confianza, lecciones que aprendió demasiado temprano, pero que la hacen discerniente en amistades. Mia, de 11, usa su fuego para bien, defendiendo a niños acosados en la escuela. Isabella, de 9, aún dibuja, pero sus historias ahora incluyen familias mezcladas que encuentran su camino. Imperfectas pero funcionales. Mateo, casi de 5, pregunta sobre la casa de papi sin la vieja tristeza. Es solo otro hogar para él ahora. Dan y yo hemos encontrado un ritmo en mensajes sobre eventos escolares, vacaciones compartidas sin drama. Ha crecido un poco, o quizás la paternidad, sin el amortiguador de una pareja, lo forzó. Kennedy y él siguen juntos, criando a su hijo, que tiene 3 ahora, un tablet vivaz de lo que describen los niños. Ella se ha suavizado. No más acechando mis perfiles, no más comentarios provocativos. Quizás la maternidad la maduró. O quizás darse cuenta de que no podía ganar una competencia que nunca existió hizo el truco, pero la esperanza silenciosa a la que me aferro no está en ellos, está en nosotros. Mi pequeña familia de 5. Hemos creado nuevas tradiciones: noches de película los viernes con palomitas caseras, viajes de verano a la playa, donde construimos castillos de arena y hablamos de sueños. He salido un poco, nada serio, pero suficiente para recordar que soy más que solo una mamá o una ex esposa. El arrepentimiento visita menos a menudo, reemplazado por gratitud por la claridad que vino del caos. Los temas centrales persisten en mi mente: la larga sombra de la infidelidad, el delicado baile del co-parenting, la inseguridad de intentar reemplazar lo irreemplazable. Respeto versus autoridad. He aprendido que no se trata de exigir, sino de demostrar. Mis hijos me vieron establecer límites con fuerza calmada, y ese es un legado que vale el dolor. Si pudiera volver a esa primera entrega, la que donde todo escaló, aún intervendría, aún diría las palabras, pero quizás con más compasión por la juventud de Kennedy. Su desesperación por pertenecer. El dilema moral permanece: ¿cuánta gracia extiendes cuando el bienestar de tus hijos está en juego? Elegí protección.
y no me arrepiento de eso. La vida no es perfecta. Aún hay momentos cuando los niños vuelven de Dan con preguntas que tuercen mi corazón. ¿Por qué Kennedy hace cosas familiares con nosotros a veces? Pero hablamos de ello. Sin secretos. Sin veneno. Solo verdad templada con amor. Y en esa verdad hemos encontrado nuestra paz. Una esperanza silenciosa, duramente ganada, de que las familias, incluso las rotas, pueden repararse a su manera. No de vuelta a lo que eran, sino en algo resiliente, algo real. Si estuvieras en mis zapatos, viendo a alguien intentar reclamar un pedazo de tu corazón a través de tus hijos, sabiendo el costo del silencio, ¿qué camino habrías recorrido? Y aquí estoy, años después, sentada en la misma sala, donde alguna vez lloré hasta vaciarme después de cada entrega. La casa está más silenciosa ahora, Sofía está en una pijamada con amigas. Mia practica guitarra en su cuarto, Isabella duerme con su cuaderno de dibujos abierto sobre la almohada. Y Mateo está acurrucado a mi lado en el sofá, respirando, lento y parejo, su manita descansando en mi brazo como si aún quisiera asegurarse de que realmente estoy aquí. Ya no busco el vino tan cejido. El drama que alguna vez sentí que me iba a tragar entero se ha reducido a un recuerdo que solo duele en ciertos aniversarios, el día que salió lo de la Fer. El día que le di una cachetada en la mano a Kennedy. El día que Sofía preguntó si tenía que querer a todos en la casa de papi. Esas fechas todavía pesan, pero ya no definen el calendario, lo que lo define ahora es la pequeña, constante acumulación de días ordinarios. La forma en que Mateo corre hacia mí después de la escuela gritando mami, como si fuera la mejor palabra del mundo. La forma en que Isabella desliza su último dibujo debajo de mi almohada con un tímido para ti. La forma en que Mia todavía se sube a mi regazo a veces, aunque ya casi me llega a la altura. Y susurra, sigue siendo mi persona favorita, la forma en que Sofía me manda buenas noches por mensaje desde donde sea que esté, solo para hacerme saber que está bien, esa es la esperanza silenciosa que nunca esperé volver a encontrar. Pienso en Kennedy a veces, no con rabia, sino con una especie de lástima distante. Tenía 23 años, llevaba un bebé, entraba a una familia ya formada que aún no la quería. Quería pertenecer tan desesperadamente que intentó forzar el encaje. Ahora entiendo ese dolor. Aunque nunca excuse la forma en que lo hizo. Dan sigue siendo Dan. Amable a ratos, ausente en lo que más importa. Quiere a los niños, pero nunca aprendió a pararse entre ellos y la confusión. Ese fue su fallo. No el mío. Mi fallo fue creer demasiado tiempo que mantener la paz significaba tragarme cada herida. Pagué por eso con noches sin dormir y con las sombras que quedaron en los ojos de mis hijos por años. Pero también aprendí algo más fiero, el amor no es pasivo, no es silencio educado. Es el coraje de decir no cuando alguien intenta tomar lo que no le pertenece. Es la fuerza de trazar líneas, no por rencor, sino por protección. Es elegir el corazón de tus hijos por encima del ego de los adultos cada vez. Si pudiera sentarme frente a esa Esmeralda más joven, la que aún intentaba ser la buena ex, la que pensaba que madurez significaba nunca alzar la voz, le tomaría las manos y le diría, no rompiste la familia. Un secreto lo hizo. Y los secretos tienen consecuencias que ondulan por años. Pero no dejaste que esas ondas ahogaran a tus hijos. Te paraste en el agua. Los sostuviste por encima de ella. Les enseñaste que el amor de una madre no se dobla ante la historia de otra persona. Eso no es amargura. Eso es lealtad. Eso es legado. Ya no odio a Dan. Ya no odio a Kennedy. Lo que siento hacia ellos es mayormente indiferencia con un toque ocasional de gratitud. Gratitud porque la tormenta me obligó a convertirme en alguien más fuerte. Alguien a quien mis hijos pueden mirar y decir, eso es lo que se ve seguro. Esta noche la casa está cálida. La lámpara es suave. Las pestañas de Mateo aletean en sueños. En algún lugar arriba la guitarra de Mia se ha callado. Apoyo la cabeza contra el sofá y cierro los ojos. No. Soy perfecta. Todavía me enojo a veces. Todavía cuestiono decisiones antiguas. Pero estoy aquí. Entera. Amada. Y ellos también, eso basta. Si alguna vez has tenido que luchar por mantener tu lugar en la vida de tus propios hijos. Si alguna vez te has preguntado si trazar una línea dura te convertía en la villana o en la protectora, sabe esto, la respuesta vive en sus ojos años después. Cuando te miran y se sienten seguros, cuando te buscan primero a ti, cuando dicen,
Sin dudar, tú eres mi mamá, ese es el único veredicto que importa. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil contarla. Pero si aunque sea una persona, se siente menos sola por eso, entonces cada lágrima valió la pena. ¿Qué le dirías a la versión de ti misma que estaba parada en esa encrucijada, intentando elegir entre paz y protección?